A todas y a todos, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Tengo una cuestión de orden, señor. Sí. Diga. Dado la advertencia que tenemos del Principado con el tema de la interventora accidental, quería consultar si los informes que hoy tenemos aquí, en varios de los puntos de la interventora, ver si son fiables, si podemos, es decir, no dudo la fiabilidad de los mismos, es decir, si podemos tratarlos, si no podemos tratarlos, si la propia presencia de la interventora accidental en el Pleno. Es decir, me gustaría conocer la opinión del secretario en este punto. No hay ningún problema porque creo que ya la sabe, pero bueno, no sé si quiere contestarle. Sí, bueno, vamos a ver. Los nombramientos accidentales están hechos por una resolución de la Dirección General de Cooperación Local. Esa resolución es un acto firme, no está recurrido, y en tanto y cuanto la Dirección General no lo revoque, sigue siendo totalmente válido. Exactamente, su presencia y su trabajo, que nunca me cansaré de reconocerlo, y a los datos me refiero y los datos hablan por sí mismos. Primer punto, lectura y aprobación si procede del borrador del acta de pleno de la sesión anterior, pleno 24 de abril. ¿Alguien tiene algo que decir? Foro, no escritos, Izquierda Unida. Se da por aprobada. Segundo punto, dación de cuenta de resoluciones de la alcaldía por un total de 101. Tercer punto, dación de cuenta de resoluciones de la concejala delegada responsable del área de desarrollo local, personal y consumo por un total de 19. Cuarto punto, dación de cuenta de resoluciones del concejal delegado responsable del área de servicios generales y participación ciudadana por un total de 5. Quinto punto, dación de cuenta de resoluciones de la concejala delegada responsable del área de deportes por un total de 2. Sexto punto, dación de cuenta de resoluciones del concejal delegado responsable del área de seguridad y zona rural por un total de 157. Séptimo punto, dación de cuenta de resoluciones del concejal delegado responsable del área de juventud y cultura por un total de 5. Octavo punto, dación de cuenta de resoluciones de la concejala delegada responsable del área de acción social por un total de 16. Noveno punto, dación de cuenta de acuerdos adoptados en sesiones de Junta de Gobierno Local ordinarias de fechas 19 de abril, 26 de abril, 3 de mayo, 10 de mayo y 17 de mayo respectivamente. Décimo punto, ratificación de resolución de alcaldía relativa al nombramiento de juez de paz sustituto de Corbera. Esto es más que nombramiento, es un procedimiento, el inicio del procedimiento, está dictaminado en comisión informativa, ¿o no? Es una resolución y se trae aquí para ratificar la resolución de alcaldía del procedimiento. Entonces, ¿nos puede explicar el secretario cuál es el procedimiento? Simplemente el procedimiento es que la tramitación la realiza el ayuntamiento y luego ya digamos evalúa los aspirantes y va directamente ya al órgano judicial para que proceda al nombramiento. Es un procedimiento reglado y ordenado, no es singular de Corbera, ¿no? Muy bien. Se abre un turno de intervenciones. ¿Alguien que tomar la palabra? Foro, no escritos. Izquierda Unida. No. Somos. Gobierno, nadie. Bueno, pues hay que, entiendo, ratificar esta resolución de alcaldía. ¿Votos a favor de la ratificación de esta resolución de alcaldía? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4. Punto 11. Aprobación definitiva del reglamento regulador de la figura de cronista oficial de Corbera de Asturias. ¿Está dictaminado? Sí. Vamos a ver. No está dictaminado porque pasó directamente. Claro, es verdad. Estoy dando cuenta ahora. Hubo una aprobación inicial, provisional, hay un periodo de exposición pública y no hay, entiendo que no hay ninguna alegación y por eso no se resuelve ninguna alegación porque no existen. Bueno, es así. Ya hablamos en su día este debate. No sé si hace falta abrir un turno de intervenciones. ¿Alguien quiere matizar, decir algo? ¿Foro? ¿No? ¿Izquierda Unida? No. ¿Somos? ¿Quiere matizar algo? Lo primero, buenas tardes. Este es el paso definitivo para crear la figura y bueno, ahora se abrirá un plazo de un mes para que las ciudadanas y los ciudadanos, pues a título particular o las propias entidades que así lo decidan, propongan nombres. El siguiente paso será que una comisión de técnicos valoren y dictaminen pues estas propuestas y en base a eso este pleno ratificará el dictamen que determine esa comisión, nada más. Bien. ¿Se vota o alguien quiere hacer uso de un segundo turno en el segundo turno? Bien, pues vamos a votar. ¿Votos a favor de esta aprobación definitiva? Unanimidad. Bien.
Punto número 12, aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 9-2018, modalidad modificación de crédito, suplemento de crédito por un importe de 142.505,58 euros. Está dictaminado en comisión informativa. Partido Socialista y abstenciones todos los demás grupos. Tiene la palabra el Gobierno. Tal y como se dio constancia de ello en comisión informativa, esta modificación no se puede demorar al ejercicio siguiente y consta por una parte de una cuestión de ajustes contables para acabar el aparcamiento de 4 estaciones, que nace de un proyecto que nace del año anterior, y en segundo lugar hay otro importe que corresponde al porcentaje que el ente tributario por la gestión del servicio de recaudación aplica a los diferentes municipios, y como el importe recaudado varía, pues el porcentaje también hace que varíe y que haya que modificar este crédito. Bien. Se abre un turno de intervenciones. Foro. Sí, buenas tardes. Lo primero, quisiera saber que me aclarasen por qué existe esa modificación, este aumento del porcentaje de lo que es la gestión al Principado de Asturias. Ahora sigue. Perdón. ¿Acabado, Foro? Sí. ¿Tiene la palabra no escritos? Sí, buenas tardes. En relación a lo que decía mi compañera de foro, USPC quería hacer la misma pregunta. Acaba de decir la señora portavoz del PSOE, portavoz de la Comisión de Economía, que es que el porcentaje varía. Aquí en el informe también se dice que no había partida presupuestaria para con estos conceptos. Entonces nos gustaría saber si es que no estaba contemplado este apartado, o si que la cantidad que estaba apartada en ese apartado es mayor. Entonces, simplemente que nos aclaren esa duda. Bien. Izquierda Unida. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Nosotras vamos a ser un pelín más osadas que las compañeras de la USPC y Foro, porque entendemos que efectivamente hay una modificación presupuestaria, porque el ejercicio, ¿no?, de presupuestar, que es ese ejercicio de intuir lo que se va a gastar y lo que se va a ingresar en el año corriente para sufragar los gastos y también para ver los ingresos, pues no ha sido el adecuado, no ha sido del todo certero. ¿Por qué? Entendemos que en el tema de la Plaza de 4 Estaciones, una obra puede estar sujeta a a mayor volatilidad a veces en el desarrollo de su presupuesto, pero de esa cantidad que tenemos que pagar un 5%, si no me equivoco, al servicio tributario del Principado de Asturias por esa gestión que nos hacen del cobro de los tributos, nos parece demasiado. Esos 74.000 euros, si no me equivoco, que se tienen que pagar de más, porque este ente cobra cobra un tanto por ciento de lo que efectivamente recauda el Ayuntamiento de Corbera, y entonces solo cabe dos opciones, que también espero que nos contesten. Una, que se haya hecho un error, o sea, que se haya cometido un error en el ejercicio de presupuestación de esa partida, o dos, que el Ayuntamiento de Corbera haya recaudado muchísimo en los últimos meses y que por eso se tenga que producir este recargo, ¿no? Entonces sí que nos gustaría saber esas cuestiones. ¿Somos? Bien, yo creo que tiene lógica lo que preguntan. El presupuesto de Plaza Corbera, al final, de lo sobrepresupuestado y de lo que costó al final, sobran 4.000 y pico euros. Es una cuestión de ajustes contables y de haberlo hecho con una financiación plurianual, y es lo que tenemos que hacer, pero contando todo del presupuesto base de licitación, iba incluido lo que había, y todas las liquidaciones y todas las certificaciones de obra, al final sobran 4.000 y pico euros, y por lo tanto esa previsión estaba ahí. Es un ajuste contable, y del ente público de servicios tributarios, cuando uno analiza la ejecución presupuestaria de los últimos 4 o 5 ejercicios presupuestarios de este ayuntamiento, comprueba que más o menos era de una cantidad que oscilaba alrededor de los 340.000-360.000 euros, hablo de memoria, pero creo que no me voy a equivocar, porque incluso son 352.000-356.000 euros. ¿Qué pasó con el ente público de servicios tributarios? Que te cobra en base a una liquidación que hace de tributos, en este caso autonómicos, que no estatales, que viene de participación de tributos del Estado, y te lo hace por año vencido. Es decir, por año al año siguiente de cuando sucede el hecho que
que motiva ese incremento o decremento de recaudación. Y lo que pasó es que el catastro, la Dirección General de Catastro, no en Corbera de Asturias, sino en muchos municipios de Asturias, dio de alta nuevos inmuebles, nuevas viviendas, nuevos elementos, por llamarlo de alguna manera, que cotizaban en el impuesto. Eso aflora en un ejercicio presupuestario y al ejercicio siguiente es cuando tiene mayor recaudación. Yo creo que todos entendemos que hay que pagar impuestos y que un ciudadano no tiene por qué pagar impuestos por debajo de lo que le corresponde y tampoco por encima. Y eso es lo que pasó. Había viviendas que no pagaban IBI y ahora pagan IBI, y hay impuestos que se cobraron por encima de lo que se recaudó, igual que la viñeta, que lleva congelada 5 o 6 años, y en función de lo que paga un año y lo que se cobra en vía ejecutiva, que lo cobra el ente público de servicios tributarios, pues va fluctuando. Pero esas básicamente son las dudas que me parecen lógicas y razonables. De una mera observación de la ejecución presupuestaria se puede desprender la explicación que acabo de decir. No obstante, se abre un segundo turno de intervenciones, si alguien quiere hacer uso del mismo foro. Sí, muy breve. Efectivamente, usted lo que ha dicho es que hay que hacer, se paga un mayor porcentaje a los entes tributarios porque hemos recaudado más. De nuevo, voy a echar balones fuera. Efectivamente, ha habido una evaluación catastral. Efectivamente, hay nuevos inmuebles en esas visitas aéreas que todos hemos contemplado, que se han hecho por el catastro. Han podido regularizar los 4 años en los 4 ejercicios anteriores, que es lo que pueden hacer, pero lógicamente no podemos olvidar también que usted dice todos tenemos que pagar impuestos, pero insisto, junto a esta revalorización catastral, vuelvo a insistir, mi caballo de batalla, usted ha subido el IBI porque usted ha querido durante segundo año consecutivo un 3% más. Entonces, digamos que todos tenemos que pagar impuestos, efectivamente, pero también en función de nuestras rentas y de nuestras posibilidades. Y creo, y vuelvo a decirle, que los ciudadanos de Corbera tenemos una carga fiscal que está muy por encima de nuestras posibilidades. Bien. ¿Nos gritos? ¿Izquierda Unida? Sí, simplemente esto no es un debate fiscal o sobre la política fiscal del Gobierno, sino que ante un servicio que se nos presta por parte del Principado, pues tenemos que proceder a pagarlo, como no podría ser de otra manera, y por eso este grupo va a votar a favor. Pero bueno, sí dejar constancia de esa gran recaudación, que si no me equivoco mal, si 74.000 euros es el 5%, el 100% está en torno al 1,5 millones de euros que ha podido recaudar este ayuntamiento. Entonces, bueno, simplemente eso. ¿Somos? No, es lo que pasa con las políticas públicas que se financian con impuestos públicos, porque no serían políticas públicas, serían servicios privados, y nos vamos al mercado a contratarlo. Los que somos de izquierdas creemos en las políticas públicas financiadas con impuestos públicos, y además tiene una explicación, también lo dijo la concejala de Foro, pues se cobró lo de un año, lo de los 4 años anteriores, que no creo. Yo estoy seguro que ninguno de los 17 concejales que estamos en esta mesa queremos que no se pague ningún impuesto. El que tiene que pagar impuesto le corresponde. Y por último, decía la concejala de Foro, dice, es justo pagar impuesto, pero en función de nuestras rentas y nuestras posibilidades. Eso es el impuesto a las rentas sobre las personas físicas. El impuesto del IBI grava un tipo impositivo sobre el valor de un bien, que pues un chalet de 600.000 euros o una vivienda de 80.000. El que vive en un chalet de 600.000 euros paga un IBI importante, y el que vive en una vivienda de 80.000 o de 40.000 paga menos IBI. Por lo tanto, se paga en función de la renta y en función de la riqueza que ostenta esas personas. Porque si no tienes renta para pagar una riqueza, pues tendrás que desprenderte de la misma. A mí me gustaría también vivir en una casa muy grande, y vivo dignamente, creo, y muy orgulloso, pues en una vivienda como creo que la mayoría de todos. Pero ese discurso, le he escuchado aquí criticar a algunos, decir que es populista. Ese discurso, yo no le voy a decir que es populista, pero a veces, en cierto modo, es inexacto, porque uno paga impuestos en función del objeto del impuesto. Y si no tienes dinero y tienes un Ferrari, pagas el impuesto de vehículos de tracción mecánica en función del vehículo que tienes, no en función de la renta que tienes. Y esto es lo mismo. Si no tienes renta y una persona cobra 800 euros al mes y vive en un chalet de 500.000 o 600.000 euros, pagará por el chalet, no por la renta, porque para la renta está el impuesto de renta sobre la persona física. Y me va a perdonar que a lo mejor me he extendido demasiado. Yo creo que ya están agotados los 2 turnos. Votos a favor de esta modificación, de esta aprobación inicial del expediente de modificación de créditos.
12. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3. Punto número 13, cesión de uso de la vivienda de las escuelas de Solís a las asociaciones de vecinos de Santa María de Solís y a la Comisión de Fiestas de Solís para la realización de actividades y como almacén. ¿Está dictaminado? Sí, a favor PSOE Somos y abstenciones a los demás grupos. Bueno, yo creo que se explicó en comisión informativa que de una vivienda libre en Solís, estas dos asociaciones que tienen una actividad ciertamente intensa y les queda que se quedan cortos en cuanto al espacio, nos solicitaron una vez que quedó libre estos espacios, estas viviendas, poder disfrutar de las mismas para actividades que al final se beneficia a todo el pueblo y por eso es por lo que nosotros traemos hoy aquí esta cesión. ¿Se abre un turno de intervenciones, foro? Sí. Yo quisiera hacer, antes de explicar cuál es el sentido de mi voto, se lo comento para que usted me corrija. Creo que había 2 viviendas, ¿verdad? Y que estaban destinadas a alquiler o vivían familias particulares en esas 2 viviendas. Quería saber, efectivamente, creo entender que una de esas viviendas quedó libre y ese inmueble es el que pide la asociación, entiendo, de propia iniciativa para sus actividades asociativas. Yo quisiera preguntarle si ha valorado, es decir, por qué la razón de la que desiste de poder utilizar esa vivienda y decide cederla a la asociación de vecinos. Luego, en base a su pregunta, explicaré el sentido de mi voto. ¿Inscritos? Izquierda Unida. Bien, nuestro grupo va a emitir un voto de abstención en esta cuestión. ¿Por qué? Porque es cierto que las asociaciones han solicitado el uso de esta vivienda para poder destinarla a actividades organizadas por ambas asociaciones. Bien, todo el expediente administrativo está bien, como no podría ser de otra manera, pero nos encontramos con que estas asociaciones ya cuentan con un espacio en Solís que, si mis cálculos en base a la certificación catastral no me falla, es de en torno a unos 300 metros cuadrados. Y sería añadirle ahora los 77 metros cuadrados, si no me equivoco, de la vivienda. Y entonces, sí que echamos en falta la justificación de espacio, que es muy breve, muy sucinta, ¿no? Dice, para usar como almacén y para hacer otras actividades en beneficio de los vecinos de Solís. Todas nosotras hemos estado en esas instalaciones y no son unas instalaciones precisamente pequeñas para una población como Solís, y sí que nos preocupa el hecho de que una vivienda que podría dar alternativa habitacional a personas de Corbera, ya sea personas en situación de emergencia o personas jóvenes o destinada para personas mayores o para quien fuese, que se podría dar un montón de usos, se vaya a utilizar como almacén. Si es por utilizar como almacén, creo que el ayuntamiento igual no tendría inconveniente en permitir unos arcones exteriores de almacenaje a esta asociación y preservar así ese uso de vivienda, ese uso social que tiene, pues que tiene esta edificación, y que nosotras no encontramos una justificación de calado para quitarle el uso de vivienda y dárselo a un uso de almacén. Entendemos que si no hubiese capacidad para darle un uso de vivienda, pero entendemos que sí, es una vivienda de 72 o 77 metros cuadrados, con su cocina, con su habitación, con su baño, perfectamente en condiciones, aunque se tuviera que reparar alguna cosa para entrar a vivir. Lo que no entendemos es que se vaya a cerrar y se vaya a utilizar como almacén, ya teniendo al lado, obviamente, un espacio lo suficientemente desarrollado y grande para las asociaciones de vecinos. Entonces, nada, simplemente ya después seguiremos profundizando en nuestra exposición. ¿Somos? Sí, buenas tardes. Nosotros y la comisión adelantábamos que vamos a apoyar este punto. Vamos a seguir manteniendo esa posición porque entendemos que, al igual que con otras asociaciones, estoy pensando en Surtir, estoy pensando en la banda Gaiteras con el tema de la escuela de Villa, las escuelas rurales, por desgracia, no están en los puntos más cercanos a las poblaciones habituales de tránsito, de transporte y demás. No solamente se trata de la población de buscar viviendas, sino que esas viviendas tengan unos accesos y que tengan una calidad. Por lo tanto, entendemos que hay otras
ubicaciones posibles, y por eso vamos a apoyar que se pueda desarrollar desde una asociación, tanto la de festejos como la asociación de vecinos, que puedan utilizar ese local para sus actividades. Bien, creo que las respuestas a las interrogantes que han abierto ahora, yo insisto, creo que lo dije en mi intervención, lo solicitan para hacer estas actividades, no solo como almacén, sino también como realización de actividades, y hay de esos espacios que tienen ahí, que son abiertos a todo el mundo, hay espacios que no son de la asociación, que son del ayuntamiento. Y la asociación tiene que pedir permiso al ayuntamiento, como es lógico y es obvio, no hay ningún problema para hacer uso de los mismos, pero aparte de esto la asociación entiende, las asociaciones entienden, por lo que nos han trasladado, que requieren de más espacios. Por lo tanto es lo que motiva esa petición, y a nosotros lo que nos motiva cedérselas y traer este acuerdo aquí. Yo creo que está contestado las interrogantes que han planteado. ¿Os algún segundo turno de intervenciones? ¿Foro? Considero que no me ha contestado. Es decir, yo le preguntaba, me había quedado perfectamente claro que la asociación de vecinos le había pedido esos inmuebles. Yo le decía que se no había barajado la posibilidad de dejar esas viviendas para, por supuestos de emergencia, en cualquier caso. Quiero entender que no ha habido solicitudes o que los anteriores inquilinos han podido dar problemas, lo desconozco. Sí creo en la necesidad de apoyar al tejido asociativo, y además creo que la Asociación de Vecinos de Solís es modelo en lo que este movimiento asociativo se refiere, y por lo tanto en este momento le voy a apoyar en su decisión de cederles el local. ¿No escritos? ¿Izquierda Unida? Bien. Bueno, al final es una cuestión también de perspectiva, ¿no? Nosotras, nuestro grupo municipal, no podemos votar en contra, porque no estamos en contra de que se cedan espacios públicos a las asociaciones vecinales, como lo podría ser de otra manera, pero sí que entendemos que unos 300 metros cuadrados ya puedan ser usados de manera continua o discontinua en atención de las necesidades también del municipio por parte de las asociaciones de vecinos de Solís, son más que suficientes, y que podríamos salvar esa alternativa habitacional para el municipio de Corbera, ¿no? Esto me retrotrae un poco a también un poco las palabras que decía el compañero de Somos sobre la ubicación o sobre la idoneidad de esos edificios para viviendas. En ese núcleo reside más personas, y es verdad que el déficit de transporte público a la parroquia de Solís es muy grave. Únicamente se cuenta con la línea de Alsa de Oviedo Paradas, que va una vez cada hora y cuando va, y eso sí que es mejorable, pero al igual que defendíamos el uso de las 4 viviendas de Cancienes de propiedad municipal para vivienda pública, y que no se enajenase ese patrimonio favoreciendo la especulación, sino que se conservase y se diese un uso social, sí que consideramos que en este caso, ante la ponderación de qué bien puede situarse ahora como preferente ante una claro, porque es que eso no es un almacén, no es una cuadra, no es un trastero ya hecho, es una vivienda con todo su equipamiento que se podría utilizar perfectamente, ¿no? Entonces, ante esa situación de dar una alternativa habitacional, aunque sea de emergencia, aunque sea de carácter social o no, o puede tener un carácter mismamente patrimonial para el ayuntamiento, y que esa situación de espacio o de falta de almacenaje se le podría dar a la asociación mediante otras alternativas, entendemos que nuestro voto no puede ser favorable, aunque tampoco puede ser en contra. Somos. Bien, yo creo que quedó explicado. Barajamos todas las opciones. En todas las ocasiones se barajan todas las opciones, y entendemos que esta es la mejor. Digo esto porque creía que lo había explicado. Si no, se lo aclaro ahora antes de la votación. ¿Votos a favor de esta cesión de uso de las viviendas de las escuelas de Solís a la Asociación de Vecinos y de Festejos? 13. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 14, propuesta de modificación estatutaria de consorcio para la gestión de residuos sólidos de Asturias Cogersa referente a la limpieza de playas. ¿Está dictaminado? Sí, está dictaminado. A favor, Partido Socialista, Izquierda Unida. Abstenciones, no siento si foro. Y la manifestación del Grupo Somos, en el sentido de que no vota ni a favor ni en contra, sino que se procederá a pleno. Bien. La pregunta es,
o podría ser, ¿qué tiene que ver Corbera con la limpieza de playas? Pues no tenemos ninguna playa, no tenemos nada que ver en ese sentido, pero sí formamos parte del consorcio, somos un ayuntamiento que formamos parte del consorcio de Cogersa que hacía estas tareas y tiene que modificar estos estatutos para quedar claro que puede hacer esa función de limpieza de playas, porque hasta ahora no estaba del todo claro, y para hacer ese servicio y prestar ese servicio a los ayuntamientos costeros, pues sí que es necesario aclarar esos términos y modificar los estatutos. No tenemos playa, pero yo creo, y vamos a votar a favor por eso, porque nos parece justo que los municipios costeros con playa que tengan litoral en su territorio pues puedan seguir pidiendo a Cogersa que les haga este servicio, y bueno, cuando nuestros vecinos de Corbera vayan a las playas o vayamos a las playas, también nos gusta tener unas playas limpias. Por lo tanto, es un paso previo a la modificación de los estatutos de Cogersa que todos sus consorciados lo aprueben, y para ello el órgano es el Pleno, y por eso se trae aquí. Se abre un turno de intervenciones. Foro. Sí, dos cuestiones. Yo voy a votar a favor, lógicamente, porque efectivamente, como dice el alcalde, Corbera no tiene playa. Pero yo tuve conocimiento de la inquietud que tuvieron los ayuntamientos que sí tenían playa, con la negativa de Cogersa de lo que era encargarse de las limpiezas, con lo cual efectivamente creo que debemos de votar a favor. Hablaba de que estaba dictaminado en comisión. Yo aquí quiero un poco hacer una crítica a lo que sucedió en esa comisión, cuando les hablábamos de que el compañero de Somos no votó ni a favor ni en contra, porque realmente nos quedamos todos un poco asustados. Es decir, se trajo este asunto fuera del orden del día y no entendíamos absolutamente nada de lo que se traía a votar. Entonces, efectivamente, una vez cuando insistimos, no sé si fue la portavoz de Izquierda Unida, yo misma, de que intentar leer lo que se estaba trayendo a comisión, llegamos a la conclusión de que efectivamente era una modificación presupuestaria. Era modificación presupuestaria para que Cogersa pudiese seguir continuando la limpieza de las playas, pero créame que lo más coherente es lo que hizo el compañero de Somos, es decir, es que no sabíamos lo que estábamos votando ni lo que se estaba trayendo en esa comisión, porque nadie sabía explicar lo que estaba sucediendo. Entonces, ahora sí parece muy fácil, es decir, vamos a apoyar una modificación presupuestaria para que Cogersa siga limpiando las playas, pero créeme que en esa comisión nadie de los que estábamos allí sabíamos lo que estábamos votando y ni entendíamos absolutamente nada. Bien. ¿No adscritos? No. ¿Izquierda Unida? Sí, bien. Nada, nosotras vamos a mantener el voto emitido en comisión, vamos a votar a favor de esta modificación estatutaria. Entendemos que aunque Corbera no tenga playa, sí que, bueno, pues por solidaridad y porque es un servicio que se ha venido prestando a todos los municipios limítrofes que tienen playa y de cuyas playas disfrutamos, por cuestiones legales se tiene que hacer esta modificación para seguir prestándolo, y obviamente estamos a favor. Simplemente especificar eso, y que es verdad que en la comisión informativa tuvimos un poco de lío, pero que al final entre todas conseguimos centrarnos y explicarnos bien, y por eso nosotras también votamos a favor en comisión. ¿Somos? Sí, bueno, tengo que agradecer a Teresa que haya explicado quizás hasta mejor que yo mi posición. Entonces, con que no estemos acostumbrados a que nos pase esto en el Pleno, pues por lo menos alguna vez que coincida, pues de reconocerlo. Muchas gracias por la explicación. Y efectivamente, es decir, un punto que no teníamos claro en la comisión, que entró tarde, mal y nunca, por decirlo de alguna manera. Nunca no, porque sí llegó a entrar, pero no entendíamos muy bien a qué se debía. Una vez estudiado el expediente, una vez visto el expediente, vamos a apoyar la modificación estatutaria en este caso, porque entendemos además que es una cuestión de solidaridad con aquellos municipios que no tienen la capacidad económica para prestar un servicio que al final no solamente repercute en esos concejos, sino que repercute en los concejos de los que tenemos vecinos que acuden a disfrutar en esas playas. Bueno, creo que queda aclarado ya los términos de la propuesta. Si hace falta, no obstante, alguien quiera hacer uso de un segundo turno de intervenciones. ¿Adscritos? Izquierda Unida? ¿Somos? Bien, vamos a votar a favor. Propuesta de modificación estatutaria de Cogersa. Unanimidad. Bien. Punto número 15. Propuesta de convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión del Ayuntamiento de Corbera con el Instituto Adolfo Posada en materia de procesos selectivos unificados de ingreso en la categoría de agente de la escala básica de los cuerpos de policía local. Tiene la palabra el Gobierno. Bueno, tal como consta en el expediente, el Principado envía información sobre la posibilidad de hacer un proceso selectivo unificado para toda la comunidad autónoma,
para los agentes de la policía local. Examinadas las bases que se nos remiten, nosotros entendemos que puede ser interesante por criterio de eficiencia y eficacia adherirnos a ese convenio. Ha sido dado en cuenta, se ha comentado en la mesa de negociación y entendemos que, bueno, que puede ser interesante, ya que próximamente nos vamos a ver inmersos en varios procesos de selección para este cuerpo de policía local y entendemos que, bueno, que un proceso de selección masivo puede ser, como digo, más interesante para nosotros. Se abre un turno de intervenciones, foro. ¿Más escritos? Izquierda Unida. Somos. Bien, vamos a apoyar la propuesta. Vamos a apoyar la propuesta porque además es algo que sería coherente con todo lo que llevamos planteando durante todo el mandato. Es decir, que podamos reforzar lo que es la plantilla municipal. Entendemos que la propuesta llega tarde. Sabemos que no depende, en este caso, del Ayuntamiento de Corbera, el tema de la convocatoria que se hace en otros ámbitos. Sí apoyamos que nos sumemos a la convocatoria, pero entendemos que llega tarde porque podemos tener un problema, que ya veníamos diciéndolo durante diferentes plenos, ya lo dijimos en diferentes ocasiones, con el tema de jubilación de personal, con el tema de traslados y demás. Podemos encontrarnos incluso sumándonos a esta propuesta, que con el tiempo que tienen que pasar los agentes después de sacar las plazas de adaptación y demás, nos podemos encontrar con que peligren ciertos turnos en este ayuntamiento, con lo cual entendemos que llega tarde. Aún así, como entendemos que la propuesta es buena y bienvenida sea, aunque sea tarde, vamos a apoyarla. Un segundo turno de intervenciones. ¿Alguien quiere hacer uso del mismo? ¿Quiere matizar algo el Gobierno? ¿Votos a favor de esta propuesta de convenio? Unanimidad. Bien. No. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Punto 16. Moción del Grupo Socialista relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España para el desarrollo de medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Tiene la palabra el Gobierno? Como ya sabrán el resto de grupos, en el año 2017, en el Congreso de los Diputados, se aprobó un pacto de Estado contra la violencia de género. Este pacto comprometía más de 1.000 millones de euros en 5 años. Para este año irían destinados 200 millones de euros para políticas en contra de la violencia de género. En el proyecto de los presupuestos generales, que está ahora mismo en marcha, estaba presupuestado solamente 80 millones de los 200 previstos. Esto significa que faltaban 120 millones de euros en políticas. ¿Qué ha pasado? En el transcurso de este proceso, la sociedad, los grupos y las plataformas feministas y sobre todo los grupos del Parlamento en el Congreso, como ha sido el Grupo Socialista, han podido enmendar y se va a destinar ese dinero. Por tanto, nos parecería pues no ser coherentes en debatir algo que ya ha sucedido. Por tanto, vamos a retirar esta moción. Solamente pues recordar que no hay política sin dinero, no hay palabra sin acción, no hay pacto sin compromiso si no se cumple lo acordado. Y no hace falta que tenga que salir a la calle y la gente, ni tengan que los grupos recordar lo que una vez se apoyó. Por tanto, retiramos esta moción. No hay debate. Pasamos al siguiente punto. Punto 17. Moción de apoyo a la campaña Rumbo a Gaza promovida por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y la Coordinadora de ONG del Principado de Asturias en representación de la Plataforma de Apoyo Rumbo a Gaza. Creo que hay una persona en el público que puede ayudarle. Bien, buenas tardes, ¿cómo se llama? Soy Miguel Ángel San Miguel. Pues Miguel Ángel, tienes la palabra, Miguel Ángel. Sí, soy de la dirección del Comité de Solidaridad de la Causa Árabe y miembro de la Plataforma de Apoyo Rumbo a Gaza. El motivo de haber presentado, sobre todo la coordinadora de ONGs y el
Comité de la Causa Árabe, este proyecto se basa en lo siguiente: ante la situación dramática que está viviendo en estos momentos la Franja de Gaza. Esta situación, los datos están ahí, sobre 350 kilómetros cuadrados vive una población casi de 2 millones de personas, donde las aguas tratadas únicamente son el 10%, o sea, hay un 90% de aguas insalubres, donde además se ha destruido por bombardeos sucesivos la red sanitaria, la red de alcantarillado, donde fue bombardeada además incluso los almacenes de alimentos de Naciones Unidas, incluso de escuelas. En este momento han sido incluso destruidas las escuelas financiadas en parte por el Ayuntamiento de Asturias, las escuelas para los niños, unas escuelas para niños que ya pasó por se conocen, y estos niños se quedó sin nada. Esta es un poco la situación, una situación dramática que, unida a los problemas de fallecimientos por salud, por falta de electricidad que incide en la sanidad, en los funcionamientos hospitalarios, se une los bombardeos selectivos. Bombardeos selectivos que no únicamente van a la muerte, sino a la amputación.
Sale un turno de intervenciones, foro. Sí. ¿Cómo se llama usted? Miguel Ángel, disculpe. Primero darle las gracias por haber venido a explicarnos y darnos su testimonio. Yo no le conozco hasta ahora. Yo soy una persona que no me suele gustar hablar de política internacional porque creo que efectivamente los ayuntamientos y máximo ayuntamientos como Corbera no estamos legitimados para tomar decisiones que exceden de nuestras competencias. Aún así, ha dicho algo que que me ha gustado. Ha dicho que por encima de cuestiones políticas lo que está en juego es el cumplimiento del derecho internacional. Y está los derechos humanos. Y quien incumple los derechos humanos, sea quien sea, tiene que tener, lógicamente, no podemos estar indiferentes. Usted ha apelado a nuestra humanidad y yo en ese sentido voy a votar a favor. Algo que es muy excepcional, le puedo asegurar, porque, insisto, me gusta tomar decisiones en aquellas materias que mi ayuntamiento tiene competencias. Creo que poco podemos hacer respecto a Gaza porque no tenemos esa esfera. Para eso están las instituciones nacionales o internacionales que son realmente quien tiene esa competencia. Pero desde luego en aras a ese respeto de los derechos humanos y en aras a esa humanidad que usted nos pide, lógicamente yo como representante de Foro voy a votar a favor. ¿Más escritos? Sí, en primer lugar, darle las gracias a Miguel Ángel por explicarnos de esa manera la moción y hacernos entender y apelar a esos sentimientos, ¿no? Y dejar patente que no se puede tener indiferencia ante la injusticia, ¿no? Desde USPC, tal como hemos hecho en otras ocasiones, cuando otros compañeros presentan mociones de este estilo, vamos a votar a favor, como no puede ser de otro modo, ¿no? Creemos que no podemos respaldar las injusticias y de esta manera, aunque no, tal como dice la compañera de Foro, no es una competencia municipal, sí que creemos apoyar y mostrar y luchar contra la barbarie, ¿no? Entonces, por esa razón, vamos a votar a favor. Izquierda Unida. Sí, bien, nada, agradecerle a Miguel y a todo el comité la lucha que hacen por el pueblo palestino. Desde Izquierda Unida siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando esta lucha precisamente por eso, por humanidad y por no ser cómplices al final de todas las masacres que se está cometiendo por parte del Estado de Israel, que es un Estado criminal y hay que reconocerlo como tal, sobre la población palestina y gazatí. También me gustaría aquí pues sacar un poco de pecho y decir que Corbera fue el primer municipio que se unió a la campaña BDS y que Corbera arrastró a otros municipios mucho más grandes y con muchos más medios, como podría ser Langreo, Gijón o Avilés, aunque después por las presiones también del lobby sionista y las demandas judiciales todo quedará como quedó, pues también reconocer que este ayuntamiento una de sus características también es la solidaridad. Y nada, simplemente, como no podía ser de otra manera, vamos a votar a favor. Somos. Bueno, bienvenido de nuevo a Corbera, Miguel. Pero si no recuerdo mal, la última vez fue cuando la campaña del BDS, cuando venías acompañado con Javier y estábamos hablando un poco de la campaña del BDS. Decir, evidentemente, que vamos a apoyar la moción por muchos motivos. Sabemos que quizás Corbera es un granito de arena, no es el sitio más importante del mundo, ni mucho menos, pero sabemos que es importante que se oigan voces en todos los rincones, que sumemos apoyos en todos los sitios y que se sepa que, a pesar de que el Estado de Israel es capaz de saltarse resoluciones más importantes, como lo hace la ONU, a pesar de que el Estado de Israel es capaz de asesinar el día 14 de mayo a 60 personas en Gaza, a pesar de que el Estado de Israel intenta vender una cara amable, pues incluso a veces hasta feminista, incluso en certámenes internacionales como el de Eurovisión, a pesar de que intenta vender una cara de normalidad, el Estado de Israel es un Estado que, como Estado, no hablando de las personas, evidentemente, ni de los judíos, ni de las personas que profesan esa religión, pero el Estado de Israel como tal Estado es un Estado que está haciendo un genocidio a lo largo del tiempo y un genocidio además no solamente físico, sino también cultural y económico. Por lo tanto, como ya en otras ocasiones, cuando hemos tratado temas de este tipo, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con aquellas personas que están sufriendo y que en este momento es el Estado palestino. Tiene la palabra el Gobierno.
Agradecer a Miguel su presencia, su intervención y también su disposición. La última vez creo que estuvo en Corbera fue con la plantación del olivo en solidaridad con el pueblo palestino. Transmitir el apoyo de este grupo a esta moción, a esta resolución y nada más. Muchas gracias. Yo entiendo que hay que votar ahora, ¿verdad? Porque no quiere hacer nadie uso del segundo turno de intervenciones. Bien, pues votos a favor de esta moción. Ahora sí, unanimidad. Punto 18, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la creación de un Consejo Medioambiental en Corbera. Tiene la palabra Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tal y como expone... Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Miguel. Gracias. Buenas tardes. Tal y como expone la moción, los problemas medioambientales afectan directamente a Corbera. La tasa de afección por problemas respiratorios, por cáncer, bueno, pues llega incluso a triplicar la media española en algunos años. No solo es una contaminación atmosférica, sino que también es acústica, como podemos ver en los vecinos de Trasona. También tenemos circunstancias de vertidos y de otro tipo de contaminación. Y al final todo esto pues bueno, lleva a una serie de problemáticas, no solo sanitarias, sino también jurídicas, políticas y sociales. Y por ello queríamos, y también es una propuesta que llevamos en nuestro programa, que Corbera se crease la figura de un consejo medioambiental. Un consejo medioambiental que pudiera ser un espacio, una herramienta de participación donde organizaciones sociales, ecologistas, pero también todo aquel tejido asociativo que quisiera, vecinos, vecinas, sindicatos, empresarios, pudieran participar en el análisis y en la propuesta de soluciones para erradicar esta situación y bueno, siempre con la participación, como no, de técnicos municipales y de los grupos políticos municipales, que al final somos también los representantes del pueblo corberano. Entonces, dicho esto, es la moción que traemos aquí. Esperamos que no haya ninguna controversia al respecto, que se apoye unánimemente. El contenido, la periodicidad y las funciones de dicho consejo, entendemos que en aras de una autonomía, de una mayor participación y sobre todo un mayor consenso, se deberían debatir y aprobar en la primera reunión del mismo y por lo tanto esta es nuestra propuesta y pedimos el voto a favor. Gracias. Se abre un turno de intervenciones. Tiene la palabra Foro. Sí, varias cosas. Leyendo la moción de la compañera de Izquierda Unida, respecto a la exposición de motivos, efectivamente creo que si en algo ha tenido sintonía ya la anterior legislatura entre Foro y Izquierda Unida ha sido la preocupación del medio ambiente. Quiero recordar el apoyo y lo que fue la lucha conjunta en contra de la instalación de la macroincineradora en nuestras proximidades. Pero cuando veo la moción me entran varias cuestiones que me gustaría que me pudiera responder Sara en un segundo turno de intervenciones, puesto que efectivamente me parece que tiene una finalidad, un objetivo que comparto plenamente, pero me preocupan dos cuestiones. Cuando hace el relato de efectivamente que no solamente la contaminación atmosférica, nuestra preocupación por el cáncer y la calidad del aire en la zona central de Asturias es un problema importantísimo, además está avalado por datos objetivos, es decir, el índice de cáncer son cifras que están ahí, con lo cual alguna razón o alguna influencia tiene que estar en la calidad del aire en esas cifras. Habla también de la contaminación acústica, efectivamente, pero me entra la duda de cuál es la finalidad de este Consejo Medioambiental. Porque cuando miro la parte, lo importante, es decir, el Ayuntamiento de Corbera acuerda crear un Consejo Medioambiental, muy bien, con funciones consultivas y de trabajo. Este Consejo contará con la participación de técnicos municipales. Me parece totalmente razonable que estén los técnicos. Invitar a la participación del Consejo Medioambiental de todas aquellas organizaciones ecologistas, perfecto, comarcal, de tejido municipal, comarcal, autonómico, que deseen participar. A los grupos políticos municipales, me parece perfecto, asociaciones de vecinos y vecinas, sindicatos y tejido asociativo local. Claro, yo he hecho de menos aquí a alguien ya,
Es decir, si estamos hablando y en la exposición de motivos reconocemos que efectivamente es necesario mejorar la calidad del aire, también es igualmente importante reconocer la importancia de nuestras industrias, nuestras empresas para nuestro desarrollo. Es lógico y normal que en ese Consejo Consultivo también tenga una voz o alguien que decir las empresas que tenemos asentadas en nuestro municipio, que no son pocas afortunadamente. Con lo cual, mi enmienda ya sería que ¿por qué se excluyen los representantes empresariales en ese Consejo? Primero, importante pregunta, ¿cuál es el objetivo de este Consejo? Segundo, ¿por qué no se invita a los representantes empresariales? Porque algo tendrá que decir. Es decir, yo no me niego a que los ecologistas, partidos políticos, técnicos municipales, tejido asociativo, todos aquí queramos invitar, pero también, lógicamente, a las empresas. Y luego, y tomo las palabras que había dicho antes Jorge, cuando decía que sin impuestos y sin dotación no había medios, quiero saber si eso va a tener que tener un respaldo económico, puesto que si no tenemos una dotación económica, siguiendo esas palabras, poco va a ser eficaz. Y yo ahora mismo lo que me interesa es crear algo que sea eficaz y no para sacar una moción y quedar todos bien. Es decir, quiero saber qué vamos a crear, con qué objetivo y con qué va a estar dotado. En función de eso, insisto, partiendo que coincido plenamente contigo en esa preocupación por la calidad del aire, por la contaminación, me gustaría, antes de decir el sentido del voto, que me pudiera responder a esas preguntas. Y quiero traer a colación que en las comisiones, cuando se hablaban o nos daban los resultados de la calidad del aire, yo creo que éramos las que decíamos, no, a mí no me tienen que dar cifras, porque yo no sé interpretarlos, con lo cual necesito un técnico que me esté diciendo, bueno, pues estas cifras significa esto, cuándo es peligroso la calidad, bueno, que nos supiera descifrar. Por lo tanto, que si están técnicos ya estamos lógicamente de acuerdo. Pero insisto, quiero saber para qué se crea, por qué no están invitados los empresarios y segundo, cómo se va a dotar presupuestariamente o si es necesario esta dotación. ¿Más escritos? Sí. Desde USPC también compartimos la preocupación por la calidad del aire, por la contaminación no tanto atmosférica y tanto atmosférica como acústica y de todo tipo, ¿no? Como ya intervino Teresa, la verdad que yo también tenía que matizar dos aspectos de los acuerdos y eran dos de los que expuso ella. Cuando se habla de funciones consultivas y de trabajo, pues entendemos que es una moción así genérica que lo que busca es crear el consejo y luego se materializará y se expondrá una línea de trabajo, entendemos, ¿no? Pero sí que nos gustaría saber y consultar a los compañeros de Izquierda Unida, las compañeras de Izquierda Unida, perdón, esas líneas, ¿no? Cómo se va a empezar a desarrollar o qué proponen ellas. Y luego también en los participantes echábamos un poco de menos también al tejido empresarial, a representantes de las empresas, puesto que determinado en la sociedad hay el debate se encamina entre puestos de trabajo, estabilidad laboral y la búsqueda de la calidad del aire, ¿no? Entonces nos parece importante contar con todos para que todos puedan exponer sus razones, sus preocupaciones y sus motivaciones. Y también corrijo a Teresa cuando decía que ustedes y ellos eran las que habían dicho en la comisión de cuando se muestran los datos de la estación de medioambiental, porque a mí me supuso eso un rifirrafe, ¿no?, con el presidente de la comisión, porque evidentemente nosotros estamos aquí sentados como concejales y tenemos unas formaciones que a veces nada tienen que ver con lo que es ser un técnico medioambiental, ¿no? Entonces nos ofrecen un barrido de datos que a nosotros con nuestra formación no nos dice nada, ¿no? Podemos saber si los valores están por encima de lo que marca la ley o no marca la ley, pero tendríamos que ir a uno a uno y es un trabajo que para lo que vale muchas veces no estamos capacitados, ¿no? Entonces sí que vuelvo a insistir en la posibilidad de que el técnico nos dé con una periodicidad, no decimos todos los meses, pero sí que trimestral o semestral, un informe de la fluctuación de la contaminación en esta comarca, ¿no? O sea, en Corbera en concreto. Y nada más. Somos.
Sí, por nuestra parte vamos a apoyar la moción. Nos parece una buena propuesta para el municipio y para empezar a trabajar y solucionar temas. Sí es cierto que vemos que la moción está un tanto en pañales, pero entendemos además el porqué quizás de hacerlo así, porque si queremos que una moción salga adelante en este ayuntamiento no podemos acomodarla mucho ni encorsetarla demasiado, no vaya a ser que luego por flecos no salga adelante. Sí nos parece positivo el tema de que sea una moción además que busca la participación, una participación amplia de casi todo el tejido. No tenemos ningún problema por nuestra parte en que se amplíe y que con las propuestas que hacían compañeras de grupos anteriores, absolutamente ningún problema. Y sí que entendemos que esa es un primer paso para empezar a trabajar temas importantes como una ordenanza que pueda ayudarnos a regular el tema de las mediciones, de qué hacer con esas mediciones, de cómo actuar con las mismas, de campañas de sensibilización, etcétera. Entonces, tenemos que es un primer paso y, por lo tanto, un primer paso que aplaudimos y vamos a apoyar. Tiene la palabra el Gobierno. Sí, estamos de acuerdo en la preocupación sobre el medio ambiente y también creemos en la creación de un consejo en este sentido. Pero consideramos que dicho consejo debe ser actuando a nivel territorial, a nivel comarcal, a nivel de mancomunidad. ¿Por qué? Porque estamos integrados dentro de una mancomunidad donde está Illas, donde está Castrillón, donde está Vilés y donde ya tenemos medios para ellos, que me parece extraño que en esta moción se obvie, pero tenemos un técnico de medio ambiente que nos puede explicar y nos puede solucionar esos problemas que el resto de grupos pues podemos tener, no solo ellos, sino nosotros también tenemos medios. Creemos que debemos actuar en conjunto con el resto de municipios porque estamos ante una realidad mayoritariamente comarcal y que dispone de medios concretos. Esto puede ser un ejemplo más para hacer comarca de verdad, y buscando soluciones conjuntas, audando fuerzas y no dando soluciones aisladas. Entonces proponemos que retire la moción y acepte la creación de un Consejo Medioambiental a nivel comarcal, donde tengan voz, como usted dice, las organizaciones ecologistas, sindicatos, tejidos asociativos, también las empresas. Y, por ejemplo, uno de los grandes que se está olvidando aquí, que genera puestos de trabajo, pero también genera contaminación, puede ser el puerto. Creemos que tenemos que buscar soluciones conjuntas a problemas conjuntos. Por tanto, esta es nuestra alternativa. Bien. Muy bien, muchas gracias a las intervenciones. Voy a empezar por el principio. Sobre el objetivo de la moción. Hombre, el objetivo de la moción es precisamente dar un impulso y comenzar a trabajar en materia medioambiental. Es cierto, no, la moción no está en pañales, como dice el compañero de Somos, sino que es lo suficientemente genérica porque tampoco nos consideramos nosotras capacitadas para imponer al resto de grupos o al resto de asociaciones cómo quiere que se organice el Consejo o cuáles que sean sus funciones. Obviamente, funciones de decisión no puede tener como tal, entendiendo que al final el máximo órgano de decisión es el pleno del ayuntamiento, y sí que le consideramos esas funciones consultivas o de trabajo que luego se tendrían que especificar mediante la redacción, pues eso, de unos estatutos o de un reglamento de funcionamiento, pero entendemos que eso ya es una cuestión que tiene que dictaminar el propio Consejo. Después, sobre el tema de la participación del tejido asociativo empresarial, por supuesto. Nosotros lo entendíamos incluido dentro del tejido asociativo. Sí que es verdad que al decir local quedarían fuera federaciones de empresarios a nivel regional, y por eso sí que no tendríamos ningún problema en quitarlo, incluso por el tejido asociativo y empresarial, porque al final sería tirarnos una piedra contra nuestro propio tejado si no tuviéramos a los representantes empresariales sentados en la mesa. ¿Por qué? Porque al final ese debate falaz de que muchas veces en este ayuntamiento algunos de sus representantes han comprado de la lucha contra la contaminación va en detrimento de los puestos de trabajo es totalmente falaz, es totalmente falso, dado que una industria que luche contra la contaminación va a ser una industria más moderna, por lo tanto más eficiente y por lo tanto más competitiva y también pues más asentada en el municipio. Una industria antigua con grandes emisiones que se esté cayendo a cachos tiene muchas más posibilidades de cerrar que una industria moderna en la que se ha invertido, en la que se ha gastado dinero y que al final pues también repercute en los beneficios.
Después, sobre la propuesta del Partido Socialista, la verdad que nos extraña mucho que no se hubiesen puesto en contacto antes para negociarla, porque no tenemos ningún problema. Entonces, dicho lo mismo, si quieren, podemos, y bueno, creo que lo podríamos hacer conjuntamente todos los grupos municipales, traer una moción al próximo pleno instando para la creación de ese grupo de trabajo comarcal al que nosotros estamos de acuerdo, porque ya no es una cuestión solo comarcal, sino que es una cuestión regional. Y pese a que haya consejeros que niegan la relación, tal y como afirma la OMS, del cáncer y la contaminación atmosférica, es un hecho. La población tanto de Corbera como de la comarca de Avilés como de Asturias lo sabe, y por lo tanto es una necesidad. No vamos a retirar la moción, puesto que la actuación de estas concejalas no es una cuestión voluntaria individual, sino que responde también al mandato de una organización política a la que nos debemos y frente a la que rendimos cuentas. Entonces, quizás si esa propuesta hubiese llegado hace un par de horas o incluso antes de entrar al pleno, no tenía por qué ser antes, nos hubiese dado tiempo a consultarlo con nuestra agrupación local. Dicho esto, creemos que no es inconveniente que se vote esta moción para en el próximo pleno traer otra que pueda ampliar el ámbito de actuación del Consejo, o cambiarlo o modificarlo o transformarlo de un ámbito comarcal, de un ámbito local a un ámbito comarcal, y como no la entendemos contraria ni excluyente, vamos a mantener la moción. Sí, muy breve. Respecto a unas palabras que decía el compañero de Somos, Rogelio, que efectivamente podía haber en esta moción, entre comillas, que no la hacía lógicamente por hecho que estuvieran pañales, sino que tal vez por su carácter genérico iba a apoyarla porque no quería que por un apoyo no saliese adelante. Hombre, yo tengo muy claro que en este pleno no sale nada adelante si el Partido Socialista no quiere apoyarla. Entonces, créame que si yo supiera que por mi voto iba a sacarla Sara, le daría el voto, porque sé que en su espíritu está la preocupación por el medio ambiente. Me sorprende las palabras de Jorge, porque efectivamente sí estamos pagando un técnico medioambiental que está en la Mancomunidad, pero yo nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Y cuando estamos aquí hablando de las dificultades de interpretar esos datos de contaminación, pues podríamos invitarle un día que viniese a las comisiones para que nos pudiera explicar todos estos datos y nos pudiera disipar todas las dudas, porque efectivamente de nuestros presupuestos estamos pagando esos servicios que lógicamente los da, pero insisto, desde aquí yo nunca lo he visto, igual que vienen a comisiones expertos a veces, nunca he visto el técnico de medio ambiente. Pero sí coincido con ustedes en que es un problema de todos, la calidad del aire, el problema de la contaminación. Y ahí sí estoy con ustedes, que mirando desde el punto de vista de la eficacia, que es lo que a mí me interesa, posiblemente sea más eficaz un consejo supramunicipal, porque es un problema de todos. Y yo sí, efectivamente, posiblemente estoy más de acuerdo con ustedes en ese sentido. Es decir, es un problema de todos y por lo tanto, si aunamos esfuerzos de todos los ayuntamientos, puede ser que seamos más eficaces. Veo que han pasado de puntillas por el tema de la dotación presupuestaria, no han querido contestarme, pues ahí lo dejo. Voy a votar a favor, Sara. Voy a votar a favor porque coincido contigo en tu intención, que siempre es la de la preocupación, y por tener este tema ahí siempre encima de la mesa, y por tanto voy a votar a favor. Pero ya sabes que el voto nuestro no tiene nada que ver si la bancada que está delante no apoya la moción. Pero sí, efectivamente, animo a que esa idea que está aportando el Partido Socialista de que sea un consejo supramunicipal en el ámbito de la mancomunidad pueda ser muchísimo más eficaz, que es lo que a mí realmente me interesa en el tema de la calidad del aire y todo el problema de la contaminación. ¿Más gritos? Sí. Nosotros, al igual que hacemos en otras ocasiones, como creemos que esta moción lo que promueve es la creación y el inicio de un trabajo en relación al medio ambiente, vamos a apoyar la moción como no podría ser de otra manera. Somos. ¿Gobierno tiene algo que decir? Sí, muy breve. Reiterarnos, queremos hablar, queremos debatir y queremos buscar soluciones, pero de una manera eficiente, y entendemos que a un problema tan global como es el del medio ambiente desde un ámbito local, con soluciones aisladas no llegaríamos a solucionar problemas de verdad.
Pero no obstante tenemos pues comisiones similares a la que ustedes nos presentan que sí son muy eficaces. Hablamos, por ejemplo, del Consejo de Mayores o el Consejo de Barreras Arquitectónicas. No digo que ustedes, pero muchas veces están invitados los concejales de la oposición y no suelen aparecer por allí. No es un reproche, no lo estoy diciendo que sean ustedes, pero es lo que nos encontramos y ahí están las actas para mirarlo. Reitero, aquí este grupo, este gobierno no se está refiriendo que no queramos debatir sobre esto ni buscar soluciones, pero queremos ser eficientes y con medidas que realmente sean eficientes, y entendemos que desde un nivel local, desde un nivel aislado del resto del problema global como es el medio ambiente, no íbamos a encontrarlas. Tendemos la mano con la propuesta anterior y bueno, es su decisión si la quiere retirar o no. Tiene la palabra Izquierda Unida para cerrar. Sí, por último, agradecer todo el voto positivo, todos los votos a favor de esta moción. Vamos, por supuesto, yo esta misma noche os mando un primer borrador de una futura moción para un consejo comarcal o para exigir al Principado lo que haga falta. Solo faltaría más. Todo lo que sea mejorar la calidad medioambiental de Corbera va a tener nuestro apoyo, presente quien la presente, ya lo adelantamos. Y bueno, yo no voy a entrar en ningún tipo de provocación, porque ibas muy bien, Jorge, ibas muy bien. Es cierto que hay muchos consejos en horario laboral, que la situación laboral de las jóvenes en esta situación es muy difícil y que muchas veces la Comisión de Accesibilidad solo hemos estado miembros del PSOE de Izquierda Unida y casualmente en el último Izquierda Unida no pudo asistir. Entonces, bueno, si quieres decir algo con eso, pues dilo. Pero nada más. Entonces, votar a favor y bueno, nada. Si queréis a la salida, tenemos junta de portavoces y empezamos a trabajar en cualquier moción por la calidad medioambiental de Corbera. Bien. ¿Votos a favor de la moción? 5. ¿Votos en contra? 10. ¿Abstenciones? Vale. Pensar en turno, ruegos y preguntas. Sí. Bueno, un ruego y una pregunta. Lógicamente tengo que reprocharte, Jorge, cogiendo lo que ha dicho mi compañera Sara, es decir, no puedes reprochar nuestra presencia en unas comisiones porque, aunque no sea excusa, todos tenemos obligaciones, pero en cualquier caso no es lo mismo la calidad del aire, que es un problema supramunicipal, a suprimir barreras arquitectónicas, un consejo de mayores, que solamente se trata de un tema de voluntad política, de aquel señor que está ahí sentado. Entonces, no se puede equiparar. Entonces, ruego que no se infravalore la labor de oposición que hacemos, porque estoy segura que tanto mis compañeros de Podemos, de Somos, de Izquierda Unida, la USPC, el PP, cuando esté, y de Foro, lo hacemos con la mejor intención. Y hay una crítica mucho más constructiva que decir que no aportamos nada y que no vamos a comisiones. Me parece que ha sido un exceso que no te corresponde porque nunca vas, o normalmente no vas por esa línea. Entonces ruego que las críticas sean más constructivas en este sentido. Y me gustaría preguntar a la señora alcalde o a quien corresponda si me puede decir cómo van las negociaciones, si se han parado aquella tentativa de Aquagés de transmitir lo que era la concesión. ¿Ha habido algún avance? ¿Se ha abandonado esa idea? O bueno, que me pueda decir cómo va al respecto y bueno, cómo va la marcha en general de las piscinas en cuanto a usuarios, quejas, reclamaciones. Bueno, pues un poco lo que es la marcha general y si Aquagés ha abandonado la idea de la cesión, de la concesión, nada más. Bien. Bueno, no digo yo que no tenga capacidad el señor Jaimes para ser alcalde, pero los ruegos, mientras yo sea alcalde, presidente de esta corporación, los ruegos y las preguntas a este que está aquí, por lo menos mientras yo esté. Y la pregunta sobre Aquagés, no hay nada nuevo desde la última pregunta que hizo y le contesté. Nada nuevo respecto a ese cambio. Luego, si quiere alguna pregunta de algún dato concreto, pues díganosla bien en comisión informativa y tomamos nota, o bien por registro y tomamos nota y le contestamos en tiempo y forma. Bien, ¿tiene la palabra ¿No tengo más acción? No. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el grupo no inscritos? Sí, bueno, en primer lugar, trasladarle al alcalde una serie de peticiones que me hacen vecinos de diversas zonas del concejo.
Me dicen que el paseo que une la Manzanilla con el Niemeyer está en condiciones de suciedad, con maleza, y que existen varios desperfectos en la valla. Es una valla de madera como las que hay en el pantano, y me dicen que están bastante deterioradas. Entonces lo pongo en su conocimiento para que puedan echarle un vistazo y ver lo que se puede subsanar. Imagino que estarán en ello. Vale. Luego me trasladan también en la calle La Ñora, en Las Vegas, hay varios árboles que no están podados, al igual que se hizo podas en otras zonas, que caen hacia la acera, entonces y dificultan un poco el paso de vecinos. Me dicen que es justo con el límite de Avilés, justo al acceso a la estación. Si podrían echarle un vistazo también, está árboles que caen a la acera. Si quieren más precisión, puedo decir que me manden una ubicación o algo, ¿vale? Y me gustaría preguntarle, todos los meses de verano se suele hacer en el ayuntamiento la exención del pago de licencias para reparaciones en viviendas. Me gustaría, bueno, corríjame si me equivoco, lo primero. Y lo segundo, el inicio del trámite, ¿cómo sería, ¿no? Si las personas que estén interesadas en beneficiarse de esa exención tienen que solicitar las licencias con un importe cero o si es de otra manera. Me gustaría también preguntarle el motivo por lo que se produce el expediente de enajenación mediante subasta pública de un bien patrimonial sito en la avenida de Trullés, Trasona. Cuando ustedes decidieron vender las viviendas que había en Cancienes, dijeron que con ese dinero se iba a sufragar los gastos de reparación de la lechera de Cancienes. Me gustaría saber por qué se sigue vendiendo patrimonio de este ayuntamiento y de todos los corberanos, cuál es el motivo real. Y por último, un ruego, como hicieron mis anteriores compañeras. Cuando se habla del consejo, ¿no?, de la participación de los concejales de esta corporación a los consejos, ya como matizó Sara, se suelen hacer por la mañana. Yo acudí varias ocasiones cuando mi horario laboral me lo permitía, y tengo que decir que aunque no acudan los concejales de la oposición ni del gobierno, esos consejos funcionan muy bien, porque hay entidades que transmiten las propuestas. Un ejemplo claro es el Consejo de Movilidad, ¿vale?, y Reducción de Barreras. Es obvio, en todo el concejo se ha visto esa mejora y todavía quedan cosas por hacer. De hecho, vecinos de Cancienes me hablaron de la zona de la Forcada, en donde hay una barrera arquitectónica importante que afecta a la movilidad de vecinos, de la que sé que está al tanto el alcalde y que se comprometió a arreglarla a la mayor brevedad. Entonces, nada, simplemente rogar que la creación de los consejos tiene su propia valía y sirven para poner sobre la mesa determinados problemas que a veces los representantes de los vecinos no vemos o no sabemos transmitir. Nada más, gracias. Bien, respecto a la venta de bienes patrimoniales, todo lo que se deriva de la venta de bienes patrimoniales tiene que ir a inversiones, a patrimonio municipal del suelo, por lo tanto el ayuntamiento no va a perder patrimonio, eso es algo que no decide ni usted ni yo, lo decide la ley de suelo y por lo tanto no se pierde patrimonio ni riqueza al ayuntamiento. Todo lo que un ayuntamiento, este o cualquiera, ingrese por enajenación de patrimonio, tiene que ir a patrimonio también, por lo tanto queda equilibrado, ¿de acuerdo? Es una cuestión meramente patrimonial, valga la redundancia, y administrativa derivado de la ley del suelo. Respecto a licencias, es una cuestión también administrativa. Yo cualquier duda, para no equivocarme aquí, puede preguntar usted o cualquier vecina que tenga dudas, puede llamar en horario de 8 a 3, de 7:30 a 3 y que pregunte por la sección de licencias del ayuntamiento, que le informarán de todos los trámites, incluso algunos de los trámites puede que no haga falta venir a la casa consistorial y en algún punto de las oficinas SAC de Servicio de Atención Ciudadano se pueden hacer. Digo que puede, por eso la llamada que se pregunta y sin ningún problema. La limpieza de la senda del pantano, hacía gestos el concejal y decía que esperara porque era algo que ya habíamos hablado la semana pasada y no sé qué me estaba diciendo el concejal. La senda de la Manzanilla ya, perdón. Está limpia y faltan los barrotes que están rotos que vamos a pedir presupuesto para pagar. Bien, los barrotes, el cierre de madera, porque efectivamente era algo
que habíamos detectado, ¿de acuerdo? Muchas gracias, no obstante, por la apreciación. Y respecto a los árboles de la carretera de la estación, sí que te pediría por favor que nos concretases, porque no, de la calle de la estación, de la calle de la Ñora, porque no me sitúo y visualmente yo en esa calle no hay árboles en el suelo, hay cierres vegetales, tanto de una vivienda, según vamos hacia la estación, a mano izquierda, como a mano derecha de la estación, y se podaron, se perfilaron, tanto los de la derecha como los de la izquierda, que tienen de la vivienda, que era un cierre vegetal muy grande que invadía la acera, y eso se hizo hace unos meses, que si hace falta, se hizo requerir a la propiedad, y la propiedad lo hizo, que si hace falta volver a hacerlo, pues lo volvemos a hacer, pero concrétame, ¿vale? Me llamas o dejas el aviso para mirarlo, porque es que hablo de memoria, pero estoy por garantizar que no hay ningún árbol que plantado en la acera. Por eso no entró en el plan de podas al que hacía referencia, porque nosotros hacíamos el plan de podas de árboles plantados en la vía pública, y estos, según vas a mano izquierda, es de la propiedad privada, y según vas a mano derecha, son de Adif, pero es el cierre vegetal de las vías del tren. Por eso, bueno, el de la mano izquierda lo tiene que hacer la propietaria, que ya lo hizo hace tiempo, y el de la mano derecha tenemos que requerírselo a Adif, porque con la catenaria cerca no podemos casi ni mirar para ellos. Bien, ¿tiene la palabra Izquierda Unida? Bien. Perdón. En primer lugar, veo en las resoluciones de alcaldía que hay una resolución de legalización sobre una infraestructura de telecomunicaciones de On Tower Telecom. Bueno, pues me gustaría saber, o que nos explicara cuál ha sido el proceso de legalización, si ha sido una obra no ajustada a licencia, una obra sin licencia, si se va a abrir expediente sancionador contra esta empresa que, bueno, porque entiendo que si se ha legalizado es que algo se ha hecho ilegal, simplemente a efectos informativos, ¿no? También por la envergadura de lo que puede ser una infraestructura de telecomunicaciones como para tener que legalizarla. Después, un ruego relativo a la poda en la calle Jovellanos, creo que es, que me trasladan varios vecinos que al parecer, yo no he podido pasar por ahí, no lo he visto, pero al parecer tras la poda de árboles por parte del ayuntamiento se ha dejado a descubierto varios nidos de pájaros con todo pues una serie de dificultades para ellos, y bueno, simplemente que se tenga en cuenta esa situación en las próximas podas de árboles. Después, un punto también un poco en relación con lo que planteaba Silvia, la enajenación de la finca de Trullés, es esa finca hipotéticamente destinada al tanatorio, y que, si no recuerdo mal, en palabras del alcalde se había dicho que ese dinero se iba a destinar a la ampliación del YAR. Dicho todo esto, viendo que se ha abierto el expediente de enajenación y ya se ha publicado el anuncio de licitación, pues me gustaría conocer si ha habido alguna propuesta presentada por registro en los últimos días sobre la compra de esta finca. Después, también otra pregunta es ¿por qué, tras el requerimiento ya del Principado, por qué no se restaura por parte de este ayuntamiento el complemento específico que se bajó al puesto de interventor, que facilitaría la incorporación de un interventor de habilitación nacional y no tener que seguir un año más con un interventor o interventora accidental, con todo el respeto para todos los interventores e interventoras accidentales que han pasado por aquí, que bastante trabajo han desempeñado, trabajo que no les correspondía, y lo han hecho estupendamente. Y por último, respecto... perdón, que me quedan dos cosas. Solo una. Por último, respecto al punto limpio, que salía la noticia ayer, ¿no? Durante mucho tiempo desde este grupo municipal se ha venido reclamando la construcción del punto limpio, incluso se valoraba la ubicación de Nuña, y bueno, las noticias que ustedes han sacado en prensa no se hablaba de ningún tipo de ubicación. Entonces nos gustaría saber, porque entiendo que si el gobierno local trabaja para definir el terreno, es que tiene varias ubicaciones, si podría compartir con el Pleno las distintas ubicaciones que maneja el equipo de gobierno.
Disculpe, y me tiene que contestar a las preguntas del pleno anterior. Gracias. Sí, a eso voy. A las de este pleno le contesto en el siguiente. Respecto a la anterior, a la pregunta número 1, sigue su curso. Terceras partes presentaron denuncia contra la aplicación de esa tasa. El Ayuntamiento presentó escrito de defensa y estamos inmersos en el proceso judicial. Respecto a la pregunta número 2, porque solicitó esa cantidad, es la respuesta. Y la respuesta a la pregunta número 3, el equipo de gobierno está abierto a seguir dialogando. Tiene la palabra Somos. Sí, dos cuestiones. Una, sabemos que ya se ha cursado visita por parte del Principado al Palacio de Trasona para verificar su estado y demás. Entonces, nos gustaría saber si ya conocemos el informe que emitió el Principado al respecto y, en función de ese informe, si tenemos previsto algún tipo de actuación, preguntar al Principado qué es lo que pretende hacer, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, con la cuestión, como decía al principio del pleno, que hablaba del tema de interventor accidental, plantear si desde el equipo de gobierno está previsto mejorar las condiciones que se presentan con el tema de intervención para poder tener un interventor o una interventora habilitados y no ir prorrogando más en el tiempo el tema de tener una interventora accidental. No cuestionamos en ningún momento su trabajo ni su buen hacer, que nos consta además que es bueno, tanto en este caso el de Ángeles como el de Rosa cuando estuvo, que son las dos interventoras que por lo menos mientras nosotros llevamos de mandato conocemos. Y Ramón. No, y Ramón, cierto. No, pero no tú. No, Ramón, no. Hay más Ramones. No, Ramón, tú de momento de interventor no. Hay veces que viene... Bueno, perdón. No cuestionamos su trabajo, que sabemos que lo hacen perfectamente, pero sí nos gustaría saber si tienen ustedes previsto el intentar conseguir que algún interventor o algún interventor habilitados que puedan ejercer su trabajo en este ayuntamiento. Bien, digo, un poco de humor, ¿no? Falta, a veces cuando viene Ramón a la Junta de Gobierno y viene Ramón, el otro Ramón de intervención, a la Junta de Gobierno decimos que a la Junta de Gobierno vienen los Ramones. A modo de un poco de humor, ¿vale? Yo digo que soy el bajo. También lo decimos. Me alegra que diga que si tenemos pensado incrementar la dotación presupuestaria de la plaza de interventor o de interventora, porque está ahora mismo por encima del límite que ustedes marcan para los salarios públicos, de 3 veces el salario mínimo interprofesional para los cargos públicos. Ahí voy. Entonces, le digo que me alegra que me diga eso porque ya vamos mejorando en lo que son las pretensiones de cada uno en cuanto a sueldos y en cuanto a demás, que eso está muy bien. Siempre es bueno prosperar. Y respecto a eso, yo no sé, el concepto de mucho y de poco no existe, es relativo. Es así. La plaza de interventor e interventora está dotada con 12.000 euros más de lo que cobra el alcalde. Y la responsabilidad de la interventora y del interventor es obvio que existe, pero también es obvio que existe la del alcalde. Es decir, sin subir ni un céntimo, el interventor o interventora que venga, que puede venir cualquier interventor o interventora en cualquier momento, cobraría 1.000 euros más al mes que este alcalde. Que estoy entendiendo que a lo mejor lo que me pide es que me suba el sueldo. Pero bueno, se lo agradezco si es lo que me dice, pero ya le digo que no va a ser así. Y respecto a la visita del Palacio, pues vinieron, estuvo el arquitecto municipal, estuvo también acompañándoles y no nos consta que hayan enviado ningún informe. He tomado nota para preguntar al arquitecto cuál es el procedimiento, porque al ser una competencia del Principado, al ser un bien de interés cultural, no sé si hace la comunicación directamente a la propiedad o tiene que venir también al ayuntamiento. Intuyo, yo creo que tiene que venir, pero no obstante, que aunque el secretario nos está afirmando que sí, preguntaremos al arquitecto para que nos confirme y en cualquier caso, si tiene que venir, no ha llegado, no me consta, y cuando llegue la compartiremos con todos los grupos. Aunque por ley no tenga que venir, yo creo que aunque no tenga que venir por ley, no cuesta nada pedírsela al Principado y también que nos informe de ello, aunque haya dado ya traslado a la propiedad. ¿Vale? Muy bien. Ya está, va a decir al público. ¿Entre el público asistente algún ruego, alguna pregunta? Se levanta la sesión. ¿Entre el público asistente algún ruego, alguna pregunta? Muy bien, buenas tardes.